Ok, pueden visualizar pantalla, fuerzas que actúan sobre edificaciones. Sí, profe. Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, habíamos visto la clase anterior, fuerzas que actúan sobre edificaciones, ¿sí? Voy a hacer una breve retroalimentación para entrar en tema. Habíamos visto que en las edificaciones las fuerzas que actúan en función... Yo no veo problema. ¿Cómo? No, no estoy copiando. No te copio. Está viendo pantalla. Sí, estoy compartiendo pantalla. ¿No podés verla? Creo Bien. que es su wifi nomás. Ok, continuamos con la clase entonces. De cualquier manera, la clase está siendo grabada, así que van a poder tener acceso a ella al final de la misma. Entonces, habíamos visto que las fuerzas que actúan sobre edificaciones actúan en el sentido de la gravedad. Entonces, hay fuerzas que actúan, que se denominan como fuerzas de intemperie, viento, lluvia, temperatura, dilatación, contracción, etcétera, ¿verdad? Y están los pesos que se generan por el uso de la edificación, ¿verdad? Por la actividad humana, ¿verdad? Que es peso de mobiliarios, equipamientos, maquinarias, vibraciones, etcétera, ¿verdad? Y está el peso propio de cada elemento de la edificación, ¿verdad? Esas son las fuerzas que actúan en una edificación. Entonces, en función a la manera en que se comportan estas fuerzas, tenemos dos esquemas estructurales denominados como básicos. Uno de ellos se le denomina para edificaciones de un nivel, ¿verdad? Que es el prototipo de una vivienda con techo de tejas, ¿verdad? El techo de tejas apoya sobre las paredes. Entonces, las fuerzas se transmiten de esta manera. Las fuerzas externas actúan sobre el exterior de la edificación, ¿verdad? Sobre el techo y sobre las paredes. El techo recibe estas fuerzas y además le suma el peso propio del techo y la transmite a las paredes, y las paredes a la nivelación, a la mampostería nivelación, la nivelación a la fundación y la fundación al suelo de fundación, quien finalmente es quien absorbe todo el peso de la edificación. Ese es el prototipo para edificaciones de un nivel. Para más de un nivel, tenemos el prototipo de hormigón armado, que está compuesto de losas, vigas, pilares, fundaciones, ¿verdad? Y tiene la misma lógica también que las edificaciones de un nivel. Las cargas se transmiten gravitacionalmente de arriba para abajo. El edificio recibe las cargas del exterior, de intemperie, ¿verdad? En este caso, la losa del último nivel recibe estas fuerzas que posteriormente nosotros vemos que reciben el nombre técnico de cargas. Es su sinónimo, es el vocabulario técnico con el que se le conoce a la fuerza que está transmitiendo un peso, ¿verdad? Entonces, la losa al último nivel recibe la carga de las fuerzas externas, ¿verdad? Le suma su peso propio y la transmite a las vigas de ese nivel. Las vigas de ese nivel reciben el peso de la losa más las fuerzas exteriores, le suma
su peso propio y transmite eso a los pilares del nivel que le corresponde, en este caso en el del último nivel, ¿verdad? Los pilares reciben todo ese peso, le suman el peso propio del pilar y la transmite al pilar del nivel inferior. Vale decir, el pilar del nivel inferior es el que absorbe el peso de todo ese nivel y también el peso que le corresponde a su nivel. Y así sucesivamente hasta llegar a la fundación. La fundación recibe todo el peso, le suma su peso propio y la transmite al suelo de fundación. Todo este prototipo, todo este esquema estructural no sería válido, no serviría si es que no llegamos al suelo firme. Entonces, la tarea para poder equilibrar todo el sistema de fuerzas que genera la edificación consiste en identificar la profundidad en el que se encuentra el suelo firme para que el mismo sea capaz de absorber toda la carga de la edificación. ¿Tenemos claro esto? ¿Hay alguna consulta? No, profe, todo claro. No, profe. ¿Los demás qué dicen? ¿Todo bien? Entonces ahí, Todo claro. perfecto. Entonces ahí tenemos de que las fuerzas que conocíamos en física como producto de la acción de la gravedad, ¿verdad? En edificaciones, en construcciones, reciben el nombre técnico de cargas. ¿Qué son las cargas? Las cargas son el peso del elemento que a su vez a veces recibe también peso de elementos sobre que están apoyando sobre el mismo. Entonces, las cargas, según Newton y su tercera ley, ¿verdad? No es otra cosa sino que la acción. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton dice, para toda acción hay una reacción de igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario, ¿verdad? Cuando entran en contacto dos elementos entre sí. Entonces, ¿qué tipo de fuerzas o cargas se generan en una edificación? Y hay varios tipos de fuerzas. Fuerzas estáticas, fuerzas dinámicas, intermitentes, instantáneas, variables, concentradas y distribuidas. De todas estas, las que más se utilizan en edificaciones son las cargas concentradas y distribuidas. ¿Sí? Entonces, un especial énfasis en estas dos cargas. Bien, eso es lo que vimos hasta la clase última y que está grabada y a disposición de ustedes para los que quieran volver a verla. La clase de hoy es sobre esfuerzos. ¿Y qué son los esfuerzos? Los esfuerzos no son otra cosa sino que la manera en que un cuerpo reacciona ante la acción de una carga que está actuando sobre la misma. Entonces, según Newton y su tercera ley, el esfuerzo no es otra cosa sino que la reacción ante la acción. Acción y reacción. Entonces, ¿qué es el esfuerzo? Es la manera en que el cuerpo se comporta deformándose por la acción de la carga que se genera en el mismo. Y de acuerdo a esas cargas que se generan sobre el elemento estructural, hay diversos tipos de esfuerzos que se pueden producir
internamente dentro del elemento estructural. Tracción, compresión, esfuerzo cortante, flexión y torsión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el esfuerzo? El esfuerzo es la manera en que un cuerpo reacciona cuando hay otro elemento que está transmitiendo un peso o una carga sobre él. ¿Qué tipo de esfuerzos se producen? Son estos que estamos estudiando, son denominados esfuerzos simples. ¿Qué esfuerzos son? Son tracción, compresión, esfuerzo cortante, flexión y torsión. 5 esfuerzos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primer esfuerzo que vamos a ver es la tracción. La tracción se produce cuando sobre el elemento estructural están actuando fuerzas tales que la resultante de las mismas son dos fuerzas que tratan de, que actúan en una misma dirección, pero de sentido contrario. Y lo que hace este par de fuerzas que actúan de esta manera como resultantes de la carga que está actuando, ¿verdad? Es de que trata de deformar al cuerpo estirándolo. Produce en el cuerpo una deformación por alargamiento de sus fibras internas. Cuando la resultante de las cargas actuantes actúa de esta manera, como dos fuerzas de igual dirección, pero de sentido contrario, que deforman al cuerpo por alargamiento de sus fibras internas, estamos ante el esfuerzo de tracción, ¿verdad? Y algunos me podrán decir, ¿cuál es un ejemplo, profe, de tracción? Un ejemplo de tracción pura no les puedo dar, ¿verdad? Porque generalmente la tracción ocurre acompañada de otros esfuerzos. No solamente tracción pura. Ocurre acompañada de esfuerzo constante, ocurre acompañada de flexión, ¿verdad? Pero si ustedes se imaginan, a una viga sobre la cual está actuando cargas tales que existen componentes horizontales en la misma. Hay componentes horizontales en esas fuerzas o cargas que están actuando. Entonces, esas componentes horizontales de esas cargas hacen de que las cargas, y si estas cargas actúan de tal manera que esas componentes horizontales tratan de estirar el cuerpo, estamos ante el esfuerzo de tracción. Entonces, cuando la resultante del sistema de fuerzas que actúa o el sistema de cargas que actúa sobre el elemento estructural se comporta de tal manera que trata de deformar al cuerpo alargando sus fibras internas, estamos ante tracción. ¿Ok? Entonces, la tracción podemos graficar como un esfuerzo que actúa en el eje longitudinal de la pieza,
tratando de estirarlo, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda? Todo claro Profe, hasta acá, profe. Escucho. yo tengo así una duda. Un ejemplo de tracción, o sea, no digo que sea un ejemplo claro, pero podría ser, por ejemplo, dos personas, digamos, estirando una cuerda, uno en el extremo de otro. O sea, Sí, no sé cómo decir. ese es un ejemplo claro de tracción, ¿verdad? Solamente que eso no ocurre en un elemento estructural, no hay dos personas que tratan de estirar una cuerda. Yo quería darles un ejemplo así que ocurre en un elemento estructural, pero en el elemento estructural hay más de tracción, generalmente actúan en forma simultánea otros esfuerzos, ¿ok? Ante la acción de las fuerzas actuantes, ¿verdad? Pero ese ejemplo que vos estás dando es muy válido para poder interpretar lo que es la tracción, ¿verdad? Dos hombres jalando una cuerda, cada uno hacia su lado, ¿verdad? Hace de que la cuerda trate de estirarse y la deforma por alargamiento, ¿verdad? Sí, ese es un ejemplo de tracción. Correcto. ¿Alguna otra consulta? De mi parte ya no, profe. Ok. Pasemos al esfuerzo de compresión. El esfuerzo de compresión, voy a poder darles un caso típico, ¿verdad? En un elemento estructural, porque muchas veces ocurre solo compresión. Ese elemento estructural está actuando solamente a compresión, ¿verdad? ¿Qué es la compresión? La compresión es muy similar a la tracción, solamente que en este caso las fuerzas que actúan sobre el elemento estructural tienen como resultante dos fuerzas que actúan en la misma dirección, sentido contrario, pero tratan de aproximar las fibras entre sí. Se produce una deformación por acortamiento de sus fibras internas. Esa deformación puede ser perceptible o no para los sentidos. Podemos verla o no. Puede ser tal que podamos percibir por la vista, pero en la mayoría de los casos no. Pero está la deformación ahí, está la deformación ahí. Solamente que no es percibida por la vista, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es un ejemplo de compresión? Un ejemplo clásico de compresión es el de los pilares. Si ustedes se fijan en los pilares, fijémonos en este pilar de acá. ¿Qué ocurre con este pilar? Recibe la carga de la viga, ¿verdad? De las dos vigas. Estas vigas apoyan en el pilar, transmiten la carga al pilar. Y del otro lado, ¿qué tenemos? La reacción del pilar de abajo, sobre el cual este pilar está apoyando. Entonces, claramente hay una resultante de las fuerzas que actúan de las vigas sobre el pilar, ¿verdad? Que está direccionada y tiene sentido para abajo. Y del otro lado hay una fuerza, una reacción del pilar de abajo para equilibrarlo, que trata de deformar al pilar por acortamiento. Estamos ante el esfuerzo de compresión. ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda? Súper claro, profe. Ok, vamos Profe, a... Escucho. Sí, ahí en esa compresión tiene también su máquina, ¿verdad? O sea, máquinas compresoras y eso.
Bueno, en laboratorio hay máquinas que sí, en el que se pueden hacer ensayos a compresión. La prensa hidráulica es un ejemplo de, una, de un elemento de laboratorio que sirve para romper probetas de hormigón y establecer la resistencia de la probeta ante cargas de compresión. Nosotros tenemos ahí en la especialidad una prensa hidráulica que eventualmente, no sé si está funcionando, ¿verdad? Pero si funciona, se podría hacer la prueba, ¿verdad? En laboratorio, ¿verdad? En la materia laboratorio. ¿Alguna otra consulta? No, no, profe, de mi parte ya no. Ok, ok. El tercer esfuerzo que vamos a estudiar es el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es una deformación que se produce en un elemento estructural cuando las fuerzas o las cargas que actúan sobre el mismo hacen de que este elemento se deforme por deslizamiento. Si nosotros suponemos, por ejemplo, una viga, que es un elemento horizontal rectilíneo, es mucho más largo que su sección transversal. ¿Sí? Es mucho más largo que su ancho y su altura. Si nosotros suponemos, nos imaginamos a esa viga, ¿verdad? Vamos a ver ahí en el esquema estructural a la viga, vamos a identificarla, ¿sí? Aquí tenemos una viga de hormigón armado. ¿Cuál es esta viga de hormigón armado? Es una de estas que está aquí, ¿verdad? La que recibe la carga de la losa y la transmite a los pilares, ¿verdad? Bueno, esa es la viga de hormigón armado. Si nosotros a esta viga de hormigón armado la suponemos como que está hecha de infinitas láminas. Si nosotros nos imaginamos a la viga compuesta de infinitas láminas, ¿verdad? Todas de hormigón, ¿verdad? Láminas de hormigón. Si creemos que esa viga puede estar compuesta de esa manera. Y las cargas se comportan de tal manera que, atiendan bien, por la acción de su peso propio, más la fuerza o carga que recibe la viga, tiende a tener una resultante para abajo, apuntando hacia el centro de la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, apoya en el pilar y el pilar tiene una reacción que se opone al peso de la viga y la fuerza que ella está transmitiendo. Entonces, ese par de fuerzas, uno para abajo y otra la reacción del pilar que apunta para arriba, provoca en la viga una tendencia a deformación de sus infinitas láminas o secciones en las que podemos dividir, tales que el peso de la viga y la carga que está transmitiendo trata de deslizar para abajo a la sección. Y la reacción trata de deslizar a la sección que está al lado para arriba. Cuando la viga se comporta de tal manera que existe una tendencia a la deformación por deslizamiento de sus secciones infinitamente próximas entre sí, tratando de
deslizarse una respecto a la otra, estamos ante la acción del esfuerzo cortante. Entonces, el esfuerzo cortante no es otra cosa, sino que la reacción del elemento estructural ante la acción de fuerzas cuyas resultantes son tales que hay una tendencia de deslizamiento de sus secciones perpendiculares a la dirección longitudinal del elemento. Le voy a dar un ejemplo a lo mejor más sencillo y más cotidiano del esfuerzo cortante. Vamos a suponer una tijera. Nosotros tomamos la tijera por su asa y queremos cortar un papel. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos la tijera, abrimos las hojas de la tijera, introducimos dentro del papel y después con el movimiento de los dedos hacemos de que las hojas de la tijera se deslicen una respecto a la otra, cortando el papel. ¿Qué se produce en el papel? Esfuerzo cortante. Por eso el papel se deforma y se corta. Entonces, por eso también al esfuerzo cortante se le denomina como cizallamiento. ¿Qué es la cizalla? La cizalla es una tijera enorme que corta las varillas. ¿Y cómo corta las varillas? Las corta por deslizamiento, Esfuerzo cortante. por el deslizamiento de sus hojas. ¿Y qué hace una hoja que se desliza en relación a la otra? Hace esfuerzo cortante en la varilla. ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda? Ninguna, profe, todo muy claro. Perfecto. Vamos ahora al cuarto esfuerzo, la flexión. Bien. La flexión debe ser uno de los esfuerzos más evidentes que puede haber. Si nosotros colocamos un elemento pesado y lo apoyamos en sus extremos, en muchos casos vamos a ver que por su peso propio, este elemento forma una curvatura en su centro. Entonces, el esfuerzo cortante no es otra cosa que la acción del peso propio del elemento estructural y sumado a las cargas que recibe ese elemento, actuando de forma tal que tienden a deformar al cuerpo arqueándolo, produciendo una curvatura de su eje longitudinal. Estamos ante la flexión, ante el esfuerzo de flexión. ¿Qué es lo que ocurre internamente dentro de una viga? Una viga es uno de los elementos. La losa también se comporta a flexión y la viga también, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con la losa y con la viga cuando existe flexión? Esa curvatura que se produce, esa deformación por curvatura que se produce en el mismo por la flexión, hace de que en las fibras inferiores del elemento estructural, en la parte de abajo del elemento estructural, la parte de abajo, haya una tendencia a alargamiento de las fibras. ¿Qué está ocurriendo en la parte inferior del elemento estructural? Tracción.
hay una tendencia acentuada a la tracción en la flexión en las fibras inferiores del elemento estructural. ¿Qué pasa en las fibras superiores? Hay una tendencia a acortamiento. Las fibras de arriba tienden a cortarse. ¿Qué esfuerzo está actuando ahí? ¿Cuál es el esfuerzo que tiende a cortar el elemento? Esfuerzo cortante, profe. Compresión. Esfuerzo Sí. de compresión. Compresión. Entonces, la flexión no es otra cosa, sino que el efecto combinado de dos esfuerzos simples. Tracción en las fibras inferiores del cuerpo y compresión en las fibras superiores, lo que produce una curvatura, una deformación de arqueamiento del elemento estructural. A veces es perceptible, a veces no, ¿verdad? Pero la deformación está ahí. Yo les dije desde el comienzo de que habíamos visto en clases anteriores si es normal que un cuerpo se deforme. A ver, ¿quién me responde cuál es, si es normal eso? ¿Es normal que un cuerpo se deforme? Pregunto. De acuerdo a lo que vimos en clases anteriores. ¿Sí o no? Y sí, profe, pero en una estructura no, así se deforma, quiere decir que es algo absolutamente malo. Es normal que se deformen los elementos estructurales. Siempre hay una deformación. A veces es perceptible, a veces no. ¿Cuál es nuestra tarea en resistencia de materiales? Que esas deformaciones estén dentro de lo que permite las normas. Que esas deformaciones estén dentro de los límites de tolerancia. Entonces, ¿es normal que un cuerpo se deforme? Es normal. ¿Que un elemento estructural se deforme? Es normal. Hasta cierto punto. ¿Ok? Un límite. Hay límites. Entonces, ¿qué es la flexión? Es el efecto, ocurre cuando las cargas que actúan sobre el elemento estructural hacen de que el mismo se deforme por arqueamiento. Ocurre tracción en las fibras inferiores del cuerpo, compresión en las fibras superiores. Y hay una frontera entre esos dos esfuerzos dentro del elemento que se denomina como línea neutra, que es una sucesión de puntos en donde no hay ni tracción ni compresión. El esfuerzo ahí es cero. ¿Verdad? Entonces, por encima de la línea neutra hay compresión en la flexión. Por debajo de la línea neutra hay tracción. Tracción. Entonces, si Mn es la línea neutra, entonces esa es la frontera entre los dos esfuerzos. Ahí el esfuerzo es cero. Por arriba hay compresión, por debajo hay tracción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bastante claro. Profe, ¿puedes repetir eso de cuando es de NN neutro y eso? No, estaba diciendo de que si en las fibras superiores hay compresión y en las fibras inferiores hay tracción, en alguna parte de la pieza
hay una parte de transición entre la tracción y la compresión. Ahí el esfuerzo es cero. No hay ni tracción ni compresión. A esa sucesión de puntos dentro del elemento estructural, en donde no hay ni tracción ni compresión, y donde es la frontera entre esos dos esfuerzos, se denomina como línea neutra. Por arriba hay compresión, por abajo hay tracción. ¿Correcto? Último esfuerzo, torsión. Pero vamos a hacer lo siguiente, va a faltar un poquito de tiempo, entonces voy a dejar de compartir y voy a finalizar la clase y regresamos en el mismo vínculo, ¿ok? ¿Estamos de Dale, acuerdo? profe. Ok, Ingresamos, profe, sin Ok. problema. ingresamos otra Profe. vez.